¿Qué hacer si alguien de mi familia es diagnosticado y debe hacer cuarentena? Aísla al paciente en una habitación individual y bien ventilada. Utiliza la mascarilla en todo momento. Mantén la distancia de 1 metro. No compartas platos y utensilios de aseo. No permitas la entrada de visitantes. Hazlo por ti y por todos. Más información llamando al 600-360-7777 o en gov.cl. Cuidémonos entre todos. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Semanario Local presenta Contingencias, un debate local con mirada nacional, con la conducción de Claudio Ojeda, una producción independiente de Semanario Local. Bien, muy buenas tardes o buenos días, dependiendo de la hora en la que usted esté conectado con nosotros. Hoy día iniciamos un ciclo tendiente a enfrentar el proceso eleccionario que nos acompañará próximamente en la elección de un gobernador regional. Esto es un intendente regional, un gobernador regional que reemplaza a lo que hoy día conocemos nosotros como el intendente regional. Tibiamente han aparecido alrededor de 3 candidatos que ya comienzan a perfilarse y a ubicar posiciones en una carrera que no será una carrera corrida, que será un compromiso electoral bastante importante para el desarrollo de la región. Por lo tanto, usted como ciudadano tiene la obligación de estar plenamente informado para votar en conciencia cuál es la región que usted diseñará con un lápiz y un papel en el proceso eleccionario que se desarrollará en el mes de abril del año 2021. Está con nosotros don Jaime Sáez Quirós. Él es un joven de 34 años de edad, vinculado al tema de la gastronomía y de la hotelería, como conversaba conmigo recién. Me señalaba que conocido en el círculo político más íntimo de la región de los lagos, pero que ha tomado el desafío de representar a Revolución Democrática en este proceso electoral. Jaime, muy bienvenido a Semanario Local y un gusto poder compartir esta hora contigo para conversar de cara a la comunidad. Muchas gracias, Claudio, por la invitación. Aquí agradecido, realmente contento, con ganas de conversar, de plantear los temas de relevancia para nuestra región, para la provincia de Osorno, para la provincia de Yanquihue, para Chiloé, para Palena. Por primera vez tenemos la oportunidad de elegir un gobierno regional democrático. Mucha gente no conoce cabalmente qué es lo que hace el gobierno regional o para qué sirve. Y esta es, en primer lugar, la oportunidad para que descubramos una institución que es de suma importancia para el desarrollo de la región, que es de suma importancia para el cuidado de nuestros ecosistemas, por ejemplo, para la integración social también en nuestra región, para las inversiones públicas en materias muy delicadas como la recolección de residuos domiciliarios, para el ordenamiento territorial, para infraestructura pesquera, caminera, inversiones en educación, en salud, etcétera. Es como, sobre todo vinculado a inversiones, es lo que hace el gobierno regional, administra este gran territorio y al ser por primera vez una instancia democrática, la ciudadanía va a poder tener un pleno control y acceso, esperemos, al quehacer del GORE. Vamos a conversar, vamos a dividir esta entrevista, Jaime, en varios aspectos. Tu vida personal, tu visión de la región y un poco la propuesta o lo que tú estás planteando. Así vamos a partir por partes, si te parece. Cuéntanos, Jaime, un poco a qué te dedicas tú, quién eres tú. Bueno, yo soy una persona que se ha formado con mucho esfuerzo. Vengo de una familia de clase media. Mi padre y madre, funcionarios públicos, de los funcionarios públicos no de planta, sino de quienes se sacan la mugre trabajando a honorarios o a contrata, con mucha precariedad. Mi mamá en la región de Los Ríos, mi papá acá en Los Lagos siempre. Y somos una familia grande, muchos hermanos, hermanas. Y bueno, el tema educacional, obviamente, como para toda familia, fue algo complicado. Somos además bastante seguidos y ¿Cuántos hermanos son? Somos 5 del primer matrimonio, de la misma camada en el fondo, y tengo 2 hermanos más de parte de papá. ¿Ya? Somos hartos, 7 en total, y de familia bien sui generis, bien diversa. Entonces, bueno, muy interesante, pero
fundamentalmente he logrado cosas en mi vida a partir del esfuerzo, lamentablemente, y lo digo de esta forma, lamentablemente a partir del esfuerzo personal, porque soy parte de esa clase media a la que el Estado le da un poco la espalda, que no eres ni lo suficientemente pobre para recibir beneficios y obviamente no tienes suficientes recursos como para poder costearte todo de forma holgada. Entonces, en base a mucha deuda, por ejemplo, y eso es una situación que le ocurre a la inmensa mayoría de la población en nuestro país. Yo he estudiado varias cosas, pero mi título profesional dice que soy administrador hotelero. Mi formación es en turismo. Sin embargo, también he desarrollado estudios en desarrollo a escala humana y en economía ecológica con el ya fallecido profesor Manfred Max Neff en Valdivia. Tuve el honor de ser su estudiante. Actualmente soy estudiante también de Administración Pública, curso una segunda carrera en las noches en la Universidad de San Sebastián en Puerto Montt, preparándome también para el desafío que viene. Y cuando he tenido siempre como esta cosa de que el turismo y la hotelería como que han pagado las cuentas en el fondo de la casa, pero la inquietud social y política siempre ha estado también muy presente y no son muy compatibles las dos cosas. En la hotelería, en el turismo, se trabaja cuando los demás descansan y se trabaja cuando los demás están haciendo política. Muchas veces la política funciona después de las 5 de la tarde, en la noche, y mis últimas experiencias laborales en ese mundo eran precisamente en esos horarios fijos, poco flexibles. Entonces, bueno, ahí uno también puede constatar cómo se maneja mucha gente, porque una cosa es como el diálogo directo y otra cosa es cuando tú mismo le tienes que preparar el pisco sour a nuestras grandes autoridades y ni siquiera te miran, no saben quién eres realmente. Estás ahí, tú escuchas, con discreción obviamente, pero estás ahí como también en la primera línea, pero como invisible. O sea, la falta de empatía constatada en directo. Absolutamente. Falta empatía, no voy a decir faltas de respeto, pero sí faltas de empatía, como de decoro en algunos momentos. Es increíble cuando la gente se toma un par de copas, de repente los efectos que eso produce. Sí, claro. Y cuando tu billetera tiene algo más, eso como que te cambia la personalidad. A algunas personas les pasa eso. Sí, también por otro lado, mi inquietud, como te decía, en lo social siempre ha estado vinculado a lo medioambiental. Me he involucrado desde siempre en luchas medioambientales, en los últimos años en particular, colaborando como un activista más de base en la causa por la protección de los humedales, acá en Puerto Montt y alrededores. Y por otro lado también, gracias a que he ido combinando diversos tipos de estudios, me he ido especializando en trabajo con mujeres campesinas. Y hoy día es 15 de octubre y se conmemora el Día Internacional de la Mujer Rural, consagrado por Naciones Unidas desde el año 2007 y que se celebra a partir del año 2008. Y quiero hacer un reconocimiento muy especial en este día a todas las mujeres campesinas y rurales, no solo campesinas, rurales también, que viven en comunas periféricas de nuestra región, que se desloman trabajando, que padecen violencia de género, que padecen también el abandono del Estado, y que son una parte importantísima del tejido productivo de nuestra región y de nuestro país, y que no cuentan con el reconocimiento adecuado. Yo he aprendido a conocerlos durante los últimos 3 o 4 años, trabajando con la Fundación Prodemu, por ejemplo, como consultor particular también, y es de las mejores cosas que me ha pasado en la vida, diría yo, como conocer a estas mujeres de un esfuerzo increíble, que se sobreponen a las realidades más terribles que uno puede imaginar, y ahí están avanzando en empoderamiento, en autonomía económica. Ahí uno se da cuenta de lo tremendamente importante que es tener un bolsillo independiente. Muchas veces para escaparle como al cerco de la violencia, la autonomía económica y tener como tu propio ingreso es demasiado importante, y ver cómo estas mujeres se sacan la cresta para lograrlo realmente como que es un aliciente para uno le hace cuestionarse muchas cosas asertiva. Jaime, hablamos un poco de lo que casado, ¿cuántos hijos?
casado desde el año 2015, muy felizmente casado, con una mujer fantástica que conocí precisamente a la hotelería. No solo le debo ingresos, sobre todo en tiempos de vacas flacas, sino que también le debo a mi mujer. La conocí en ese rubro y muy felices. Estamos esperando nuestro primer hijo o hija, no sabemos bien qué va a ser todavía. Y mientras tanto entrenamos con las mascotas. Una gata, un gato y 4 perros. Perfecto. Para nosotros es interesante conocer parte, algunos aspectos, algunas pinceladas de tu vida familiar, personal y privada, porque ahora que has traspasado la línea a convertirte en una figura pública, la vida privada comienza en retirada. Todo lo que hagas comienza a ser parte de lo público, entonces, y repercute también en lo público. Una buena relación familiar, una buena relación va a influir obviamente a la hora de tomar decisiones en tus cargos futuros o en tu carrera política. Por eso es importante para nosotros destacar este hecho. Sí, yo lo entiendo perfectamente. Como cuando uno está en el mundo público, la privacidad se pierde un poco bastante. Obviamente siempre hay límites, claramente, que hay que establecerlos, y sobre todo yo creo que eso depende mucho de uno. ¿Sí? Yo creo que si uno empieza como a mostrar mucho cómo es tu vida privada, después no te puedes quejar. Entonces hay que rayar la cancha desde el comienzo, y yo estoy disponible para eso, para el escrutinio público. Para eso estamos en esto. Lo que demuestra una persona transparente, porque hoy día es muy valiente aparecer en el afiche de la campaña con la señora. Hay muchos candidatos que prefieren no salir porque la señora ni siquiera vota por ellos, entonces no aparecen en las campañas. Entonces tiene que haber una consecuencia entre lo privado y lo público para poder generar liderazgo en sociedad. Así que nos quedamos con esta información personal que tú nos has entregado, una breve pincelada que seguramente con el tiempo se irá conociendo más algunos detalles. Estamos partiendo. Decides ingresar a Revolución Democrática y presentarte como candidato. ¿Cómo es este proceso? Es un proceso largo, no es un proceso que empieza la semana pasada ni hace un mes atrás. Revolución Democrática es un proyecto político que comienza el año, para ser bien estricto, a fines del año 2011. Yo ya no era estudiante en ese momento, pero había recién salido de la universidad, pero es el gran año del movimiento estudiantil en Chile, que moviliza a millones de personas a lo largo de todo el país. Coincide también con amplias movilizaciones regionalistas. Recordemos ese año en Aysén, en Chiloé, en Punta Arenas, Calama. Y hacia fines de ese año, un grupo de gente que ya estaba como saliendo de la dirigencia estudiantil, dando el paso como a la vida entre comillas más adulta, se encuentra con la mayor frustración que les provocó esa experiencia de dirigencia estudiantil, que es que pese a haber movilizado a una enorme cantidad de gente, haber paralizado las universidades, los liceos, etc., había un muro de contención gigantesco llamado institucionalidad política que impedía avanzar en cambios más profundos, en cambios reales. Entonces, a partir de esa frustración se genera la intención de estar ahí, de incidir desde dentro. Y no es sencillo tomar esa decisión, porque implica meter las patas al barro en el fondo, y eso requiere por un lado valentía y por otro lado muchísima convicción de que se está en lo correcto. Y eso también es delicado, porque es fácil pasar y es algo que a nosotros, a RD y al Frente Amplio, se le ha criticado harto, como una especie de entre comillas, superioridad moral, que en mi parecer no es tal, aunque a veces sí pueda aflorar. Y yo creo que más que superioridad moral es que hay una brecha generacional importante que también se empieza a expresar en esta época. Entonces, al año 2011 yo soy de los fundadores de lo que era un movimiento en ese tiempo, bastante pequeño. En aquel entonces yo vivía en la ciudad de Valdivia. Desde ahí empezamos a contribuir al esfuerzo de desarrollar la idea de Revolución Democrática y su proyecto político. Y ya más o menos en el año 2013 teníamos en nuestra interna la perspectiva de que en solitario no íbamos a llegar a ninguna parte y que se requería un esfuerzo importante por unificar de manera orgánica las expresiones, al menos las expresiones políticas que fueron surgiendo a partir de lo que nosotros conocíamos que era la movilización estudiantil. Posteriormente nos fuimos impregnando de otras luchas sociales como No Más AFP, por ejemplo, la causa medioambiental, el movimiento feminista.
Y eso fue, en el fondo, mutando, trabajándose lentamente hasta confluir en lo que hoy día es el Frente Amplio, que además ha tenido como dinámicas, como idas y vueltas en este periodo de tiempo. No es el mismo, hoy día no es el mismo Frente Amplio que se inauguró hace 3 o 4 años atrás. Entonces es un proceso largo, de un esfuerzo tremendo, con un nulo reconocimiento, porque no es eso lo que uno busca reconocimiento, uno busca realmente incidir políticamente para generar un proyecto que en primer lugar haga sentido y que luego, a partir de la decisión de tener vocación de mayoría, empiece a plasmarse en la disputa por el poder político y empezar a generar ese recambio, esa transformación que es muy importante y que a partir de lo que ocurrió a fines del año pasado en nuestro país queda totalmente evidenciado. Hasta el momento de lo que me has planteado, familiarmente, una persona común y corriente con aspiraciones transformadoras, como todos los jóvenes que son parte de una etapa de su vida, en lo políticamente tratando de implementar lo que es el sentido común a una clase política que dejó de lado el más común de los sentidos durante mucho tiempo. Te levantas como candidato, ocupas hoy día un cargo, pero políticamente, ¿qué te diferencia de los otros partidos o de las otras corrientes de opinión, incluso al interior del Frente Amplio? ¿O te adscribes a todas las banderas? Buena pregunta. No, yo no escribo todas las banderas. De hecho, esta revolución democrática es mi hogar, políticamente hablando. Yo no milité previamente en otro partido, pese a que tengo una herencia familiar muy vinculada al Partido Socialista, desde mis abuelos hacia mi papá, mi mamá también, militantes siempre. Crecí siendo testigo de reuniones, de discusiones acaloradas, de debate, pero en mi recuerdo, que es como la década del 90, el retorno a la democracia, es que esas reuniones y esos debates eran todavía en torno a ideas, no por cargos. Seguramente uno como cabro chico no se da cuenta de todo y también había mucha pelea por cargos y por poder en el fondo. Pero lo que más recuerdo era como un sentido de país. Y con los años eso se fue desdibujando completamente, y eso hizo que yo jamás quisiera, por ejemplo, militar en el Partido Socialista, partido por el cual siento el mayor de los respetos por su historia y sobre todo por sus militantes. Pero como te decía anteriormente, creo que hay una brecha generacional importante, y me parece que los partidos tradicionales responden mucho a lógicas del siglo XX. ¿En qué sentido? En que primero forman parte de la historia, obviamente para bien y para mal, de la historia reciente de nuestro país, cargan con la mochila del quiebre de la democracia, de un golpe de Estado, de una dictadura cruel que les mató a mucha gente, y luego con una expectativa que para mucha gente es una expectativa frustrada, porque lo que hace nuestro país a partir del retorno de la democracia es avanzar en una serie de materias de macro. Disfrutamos de libertades individuales, por ejemplo, y pensamos que eso es la democracia, que la democracia se reduce simplemente a la libertad de expresión o a votar cada 4 años. Pero la democracia, y en el fondo lo que nos deja el estallido social, es como la evidencia de que la democracia tiene que ser mucho más que eso, que la democracia es un ejercicio cotidiano, que la democracia requiere de involucramiento, y el involucramiento es algo que en Chile ha estado dejado de lado. Y yo creo que los actores políticos son responsables de eso, porque no han permitido que la ciudadanía efectivamente avance ese involucramiento. Por ejemplo, los medios de comunicación. Cuando parte el retorno a la democracia había muchos más medios de comunicación con una opinión crítica. Con los años, como el diario La Época, por ejemplo, como el Fortín Mapocho, y con los años esos medios simplemente se fueron perdiendo. El mismo diario La Nación, como los gobiernos progresistas, entre comillas, fueron mutilando ese diario. Lo convirtieron primero en un boletín de turno del gobierno, y después, cuando hubieron periodistas valientes, como a comienzos de la década de 2000, fueron censurados y finalmente fueron sacados del circuito, y el diario terminó convertido hoy día en un boletín electrónico que no lee nadie.
Entonces yo creo que lo que nos diferencia a nosotros fundamentalmente es que entendemos la democracia como una cuestión permanente, como un ejercicio de participación constante que requiere... colectiva, más que individual. Y además eso, como un ejercicio profundamente colectivo, y esa es la mayor dificultad que experimenta mi generación, y yo creo que los que son más jóvenes también, porque somos hijos e hijas del neoliberalismo, y eso implica como un culto al individualismo inmenso. Yo te explicaba al comienzo que mi educación corresponde fundamentalmente al esfuerzo personal y familiar y no a un esfuerzo colectivo que sería el esfuerzo del Estado por formar a sus jóvenes. Y eso va permeando toda la vida de la gente. Después yo tengo mi casa propia solo por mi esfuerzo, tengo el auto solo por mi esfuerzo, mi postítulo solo por mi esfuerzo, y es solo yo, y después uno se encuentra que primero yo, segundo yo, tercero yo, cuarto yo, y por ahí en el quinto lugar viene el resto del mundo. Recién empezamos a recuperar un poquito ese sentido de comunidad, bueno, lo tenemos bien presente cuando ocurren tragedias naturales, sobre todo terremotos, erupciones o incendios, pero el sentido más profundo de comunidad lo empezamos a recuperar a partir del 18 de octubre del año pasado. Yo creo que nuestra diferencia es fundamental, es que entendemos la política como un ejercicio participativo y como un ejercicio colectivo, donde los egos personales y eso también implica un esfuerzo importante, aplacar los egos y someterlos a la voluntad de un colectivo, que el proyecto sea más importante que la persona de turno. Esa visión que tú tienes de la democracia es la que quieres que sea compartida por el resto de la sociedad. Absolutamente, y eso implica un cambio cultural y no es fácil lograrlo. ¿Implica respetar y aceptar las divergencias, por ejemplo, o sumarse a los proyectos individuales y colectivos que sean contrarios pero que obtengan una validez electoral en las urnas frente a tu posición? Sí, pero no basta solamente con la validez en la urna, porque este gobierno, el de Piñera, nos ha enseñado y él se jacta de que ganó con una gran mayoría, una inmensa minoría, porque la gran mayoría de este país no votó. Entonces no basta con ganárselo en las urnas, hay que sostenerlo en el tiempo. Pero te pregunto esto porque vamos a vivir próximamente un proceso eleccionario con respecto al cambio de constitución. Aparentemente la posición del apruebo se levanta como una alternativa victoriosa, pero si no gana el apruebo y ganase eventualmente el rechazo, me vas a decir tú, es que nosotros no hacemos política de ficción, pero si ganara el rechazo, ¿tu coalición es capaz de sumarse a esa voluntad expresada en las urnas o nuevamente se toman la calle para manifestar e imponer su posición o su punto de vista? No, yo creo que hay que respetar los resultados de las urnas siempre, siempre y cuando los resultados de las urnas sean honestos y transparentes. Si al menor indicio de que existiera un fraude, por ejemplo, obviamente que hay que agotar todos los mecanismos y la manifestación popular es uno de ellos para oponerse a los fraudes y defender la democracia. Pero yo confío, porque además lo he vivido como testigo, que el sistema electoral en Chile dentro de todo funciona, es transparente y que nosotros no tenemos fraudes electorales. Jaime, no podría yo, por ejemplo, estar como hace Donald Trump en esta semana, que se pone el parche antes de la herida y empieza a poner en tela de juicio el sistema electoral norteamericano y amenaza con no reconocer los resultados. Creo que eso es cruzar un límite del cual después no hay vuelta, y es el límite hacia el autoritarismo. Jaime, tú me planteas desde tu posición la disposición a respetar los resultados. ¿Qué garantiza que el resto de tu sector político, el que está más cerca a la primera línea, el que está más cerca del activismo callejero, por decirlo de alguna forma, se sume también a esta opción que tú estás planteando de respetar resultados? Yo creo que en general nosotros, como te digo, creemos profundamente en la democracia, y eso implica aceptar cuando uno pierde, y nosotros históricamente hemos perdido, muy pocas veces hemos ganado, no es como nosotros en el Frente Amplio nunca hemos tenido el gobierno, y los sectores como entre comillas más de izquierda, que eso también es
como un encasillamiento que no sé si sea tan atingente en esta época. No han sido los victoriosos cuando gobernaba la Concertación, eran más bien los sectores más conservadores y neoliberales de la Concertación los que se impusieron y fueron ganando elección tras elección de manera como muy sistemática. Pasa también esto por el ejercicio del liderazgo y de lo que implica la responsabilidad política. Yo creo que lo que pasó, por ejemplo, con Mañalich o lo que pasa ahora con Víctor Pérez, el ministro del Interior, implica que las autoridades políticas y las autoridades públicas no asumen la responsabilidad política inherente al cargo o al liderazgo que están ejerciendo, sean estos representantes populares o sean designados, como en el caso de los ministerios. Yo creo en la responsabilidad política para bien y para mal, y en ese sentido hay que aportar conducción, y nosotros tenemos que ganar, y es uno de los puntos débiles que tenemos como coalición, como Frente Amplio. Tenemos que ganar en disciplina, tenemos que ganar en capacidad orgánica y tenemos que ganar en responsabilidad, porque de lo contrario la confianza de la ciudadanía no va a llegar, y una vez o bien puede ocurrir que cuando llegue no seamos capaces de sostenerla, y eso para nosotros va a ser fatal, porque a nosotros no nos van a perdonar si nos equivocamos. A mí me enseñaron que la confianza es como un coco en una palmera. Está ahí arriba, puedes alcanzar ese coco, pero cuando ese coco cae a la playa es imposible que vuelva al mismo lugar que estaba en la palmera, se desploma y no vuelve. Así es la confianza, y nosotros no podemos, es el mayor activo que podemos tener en política, es la confianza que nos vamos ganando y que vamos cultivando paso a paso. Si la perdemos, estamos liquidados. Bueno, hablamos un poco, este es un tema que podemos extenderlo mucho. Me interesa sobremanera conocer tu posición particular con respecto a distintos temas, pero tenemos un tiempo también limitado, así que quiero que pasemos al tema de la región. Tú vas como candidato a intendente por la región de los lagos, y en este... A gobernador regional. Perdón, a gobernador regional. ¿Cuál es tu visión de la región de los lagos? En primer lugar, yo soy una persona profundamente enamorada de la región. Yo nací en Temuco, me crié ahí mis primeros 3 años de vida, los pasé en Temuco, y luego mi infancia la pasé en Fresia, la adolescencia en Puerto Montt y la juventud más universitaria en Valdivia. Y ahora, desde hace unos 6 años atrás, de retorno a Puerto Montt, y aquí he forjado mi vida. Entonces me considero, en primer lugar, profundamente sureño. El siempre verde, el paisaje montañoso, y al mismo tiempo tener la costa cerca y bosques por todos lados, creo que lo llevo como en mi ADN. No concibo el paisaje de otra manera. Me cuesta un mundo cuando voy a la zona central, ya ni siquiera hablar de Santiago, la zona central, como de Chillán al norte, y no ver verde. No ver verde me descoloca, me hace sentir como un poco mal. Entonces la visión que tengo es la de un territorio que tiene enormes riquezas, que tiene una gran diversidad, que tiene identidades culturales distintas, pero que no han logrado confluir en torno a una visión de región, porque se nos ha impuesto un modelo de desarrollo basado en industrias que son bien complejas, que por un lado generan una gran cantidad de empleo, pero que por otro lado también generan externalidades de las cuales nadie se hace cargo. Me refiero fundamentalmente a la acuicultura, a la industria forestal y también a la ganadería, en el caso de ustedes en Osorno, que tienen derivadas medioambientales que son difíciles de administrar, y de las cuales no se hacen cargo quienes hacen estas inversiones, y tampoco se hace cargo el Estado con un adecuado control o fiscalización. Entonces vemos que las riquezas se extraen y se llevan a Vitacura, a Las Condes, y acá no queda nada. Acá quedan empleos de mala calidad, empleos sí, pero de mala calidad. Es cuestión de revisar la escala de salarios que tenemos en nuestra región, y nosotros no tenemos los sueldos más altos en Chile, tenemos sueldos más bien en la mediana hacia abajo, con un capital humano que no es lo avanzado que podría ser, dada la buena cantidad de infraestructura educacional que tenemos en educación superior y en educación técnico-profesional. Y que por lo tanto observo una región a la cual le ponen límites a su desarrollo. Y hoy día, y eso pasa porque tenemos gobiernos regionales, y eso pasa en todo Chile, gobiernos regionales que no son democráticos, y que por lo tanto no son comprendidos, y cuya misión se diluye. Para muestra un botón,
el instrumento de planificación más importante que tiene una región, no solo la nuestra, cualquiera, se llama Estrategia Regional de Desarrollo. Viene a ser algo así como el plan regulador de una comuna, para la región es la Estrategia Regional de Desarrollo. No hay que decir que es como la Constitución, porque se refiere más que nada como a alineamientos de inversiones. Pero claro, pero lo que ocurre es que las estrategias regionales son letra muerta. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que se gastan miles de millones en consultorías, donde no existe participación ciudadana, donde la participación se reduce a armar cócteles y eventos con dirigentes sociales por todos lados, pero donde en el fondo no hay una participación incidente. No es lo mismo levantar la mano y dar una opinión en un seminario que estar sistemáticamente incidiendo en la toma de decisiones y que tu opinión sea considerada en la toma de decisiones. No únicamente, por supuesto, no es la única opinión la tuya. También eso tiene que en el fondo equilibrarse con las opiniones de los gremios, de otros actores interesados, del mundo público. Acepto ese punto, me parece un punto válido, pero pasa por necesariamente cambiar la matriz de las licitaciones públicas que integran los cócteles o las actividades de difusión pública a nivel nacional, o generar a nivel regional un propio sistema de licitaciones públicas. No creo que pase nada. Sí, las licitaciones públicas son un problema en algunos aspectos. Yo creo que hay corrupción involucrada, pero creo que me parece que las licitaciones públicas son infinitamente mejores que los tratos directos que existían antes. Creo que uno de los avances que ha tenido nuestro país ha sido en gobierno electrónico, en transparencia y en cuestiones que vayan en apoyo de la probidad administrativa. Ahora, obviamente, eso es insuficiente y siempre tiene que ser mejorado y tiene que haber mucho más control, y no solo control de la Contraloría, que es su misión, sino también control ciudadano al respecto, y ahí los medios de comunicación tienen un rol importante, pero me refiero más que nada a que las estrategias son letra muerta porque no se involucra a la gente. No, los consejeros regionales, ¿qué rol tendrían? Perdón, no te escuché bien. Los consejeros regionales, ¿qué rol tendrían en este contexto de gobernador regional? Los consejeros regionales tienen que ser actores clave en llevar la discusión a los territorios. No pueden ser solamente sujetos de lobby o personeros que son elegidos solamente para aprobar lo que hoy día dice el intendente o que mañana va a decir el gobernador regional. Tienen que ser personas, actores políticos que contribuyan en primer lugar al debate de la región, con antecedentes, con formación. Me parece que los consejeros regionales requieren asesorías, así como los diputados. Los diputados pueden contar con asesores. Los consejeros regionales no tienen esa posibilidad. No me parece que tengan que cada uno tener su ejército de asesores, porque eso es como en el fondo despilfarro de recursos públicos. Pero sí el gobierno regional podría tener un equipo dedicado exclusivamente a asesorar a los consejeros regionales en distintas materias que son relevantes. El gobierno regional me parece tiene los mejores y las mejores profesionales que hay en el mundo público a nivel regional. No están en los otros servicios, en la seremía, están en el gobierno regional. Y su trabajo no es del todo reconocido, fundamentalmente porque no tienen el sostén político para que las cosas se hagan como deberían ser. Entonces, lo que a mí me causa esperanza es que este proceso de descentralización, sumado al proceso constituyente, es como una rueda que empieza a girar y ya no se va a detener, y no tiene posibilidad de volver atrás. Entonces, porque se habla mucho de que hay pocas atribuciones reales, de que Chile no tiene una ley de rentas regionales, por ejemplo, de que va a haber este choque de autoridades entre el gobernador regional y el delegado presidencial, que es un resabio del centralismo, pero se habla poco de las perspectivas que se abren. Se parece, y lo he dicho también antes en otros medios, a cuando el año 92 retornaron los alcaldes electos. Antes, en dictadura, los alcaldes eran designados por Pinochet. En el 92 se empiezan a elegir por primera vez de forma democrática,
y las municipalidades de comienzos de los 90 eran muy distintas a cómo son hoy día, en cuanto a ingresos, en cuanto a atribuciones, en cuanto a capacidad de fiscalizar. No tienen la capacidad de diseñar sus propias políticas públicas, y ahora el gobierno regional va a tener esa posibilidad de diseñar políticas públicas, y lo interesante sería que ese diseño se hiciera junto con los municipios y junto con los actores que están involucrados en las distintas esferas de la región. Y que en el fondo el ejercicio de gobernar sea un ejercicio participativo. No se trata de diluir la toma de decisiones y que el gobernador se esconda detrás del fondo de un sinnúmero de organizaciones como para no ejercer finalmente su liderazgo y asumir su responsabilidad, que es lo que hablaba antes. Pero se trata de que efectivamente la ciudadanía organizada tenga una participación incidente en cómo se llevan los destinos de la región. Yo me voy a quedar con esto de la entrevista porque estamos llegando ya a su término. Tu profunda intención de convertirte en un agente transformador del actual modelo, sistema o formato que tiene la política, que es parte de todo proceso de los jóvenes, tu inquietud por seguir mejorando tus capacidades intelectuales a través de la educación, tu esfuerzo por contribuir con una mirada social a respaldar a los sectores que pueden tener una mejor calidad de vida, y una juventud que te acompaña en un proceso que se termina en 4 años más cuando pases de adulto joven, de joven a adulto joven ya, y empieces a tomar también ese olor a neftalina que tiene la actual generación política que se encuentra en los cargos. Así que estás en un proceso complejo. Te damos las gracias por participar con nosotros. Quiero darte tu último espacio para poder despedirte de quienes estén viendo este programa. Sobre la naftalina quería hablar. Yo creo que es súper difícil decir como yo no quiero ser como ellos, porque finalmente la vida te va llevando, la inercia de la vida te va llevando por un camino en el fondo. Pero a mí me gustaría que, así como mi generación, y sobre todo las generaciones más jóvenes todavía, son profundamente impugnadoras del sistema actual y se atreven a hacerse cargo del presente y a soñar e imaginar un futuro que puede ser distinto. Me gustaría que cuando yo tenga ese olor a naftalina también aparezca gente que quiera desafiar, que quiera impugnar, que quiera hacerse cargo del presente para construir otro futuro. Porque de eso se trata la democracia, como decía antes, como un ejercicio constante. Una democracia real es un sistema que es vibrante, que tiene conflictos. Los conflictos son inherentes a cualquier sistema. Lo importante es entender que la forma de procesarlos tiene que ser en base al respeto, en base a la transparencia y a los proyectos, a las ideas y a la búsqueda del bienestar general, que parece ser como está presente en todos los manuales y libros de ciencia política, pero a la hora de hacer la práctica, mucha gente se olvida de aquello. Así es. Bueno, estamos terminando. ¿Tú tienes eslogan de campaña? Todavía no. Estamos trabajando intensamente para avanzar en toda lo que es la estructura de la campaña. No estoy solo en ese sentido. Hemos logrado en pocas semanas, ni siquiera en semanas, en poco más de 7 días, armar un tremendo equipo. Nosotros disputamos la primaria del Frente Amplio, que es el 29 de noviembre. Ese día las personas que concurran a votar les van a entregar una papeleta. En un lado va a estar Pamela Leal, del Partido Comunes, Jaime Sáez, de Revolución Democrática, y del otro lado de la papeleta van a estar los candidatos de la Concertación. La invitación es a que la gente elija marcar la opción de, ya sea mía o de Pamela, por el Frente Amplio. Que podamos obtener una votación importante y que entendamos que esta no es una, tú lo dijiste muy bien al comienzo de la entrevista, esto no es una carrera corrida. Yo reconozco que al otro lado, en la Concertación, hay candidatos que tienen una trayectoria política importante, que han sido autoridades previamente, pero eso no les da la pista como asegurada. Como nunca vamos a una elección profundamente competitiva, y la obligación que tenemos, al menos desde la candidatura que yo represento, es ser convocantes, es movilizar el electorado, es generar esperanza y demostrar que podemos ser alternativa. Así es. Yo te doy gracias por haber estado con nosotros. Quiero explicarte nuevamente que esto fue una entrevista de aproximación. Espero que tengamos
otras alternativas, no solamente de conversar, sino de interactuar con otros candidatos en la región de los lagos, como medio quedamos a disposición de ustedes a través de nuestro correo electrónico para que envíen sus comunicados y la información que ustedes tengan en torno a la materia política hacia la comunidad, y quedamos al servicio de ustedes, también al servicio de quienes siguen nuestra forma de trabajar como medio de comunicación. Ya pues Claudio, agradecido y a tus órdenes. Cuando quieras conversar, aquí estaremos. Un abrazo grande, bendición para la señora y la guaguita que viene en camino, y que tenga una buena jornada. Igualmente, que estés muy bien. Semanario Local presentó Contingencias, un debate local con mirada nacional, con la conducción de Claudio Ojeda, una producción independiente de Semanario Local.